Buenas tardes, pues seguimos con Eneko Tuduri, con su presentación Cuando el azul llegó a nuestros muros. Es doctor en Historia del Arte por la Universidad del País Vasco y en Estudios Vascos por la Universidad de Nevada. Es profesor en el Departamento de Historia del Arte en la UPV y su línea de investigación se centra en el estudio multidisciplinar de la pintura mural gótica en Navarra y en Álava. Entre los campos que estudia están el del patronazgo, el de los materiales pictóricos empleados, el de las transformaciones y destrucciones sufridas en el siglo XX y los estudios de iconografía y estilo en el contexto específico del siglo XIV en Navarra. Entre los artículos publicados hasta ahora, bueno, están varios que vais a poder ver en la bibliografía que os hemos pasado. Así que sin más, te dejo. Bueno, muchas gracias, Diana. ¿Se escucha bien esto? Vale. Sí. Creo que sí. Sí, ¿no? ¿Se oye detrás? Se oye detrás, ¿no? Sí. Vale, pues lo primero, muy agradecido de estar aquí entre tantos profesionales de los que me he nutrido a lo largo de mis años de tesis doctoral, como veréis en la presentación, para llegar a las conclusiones que os voy a contar hoy aquí. Y también, bueno, pues profesores míos como Carlos, que creo que se ha tenido que ir, ¿no? Bueno, que es un poco Carlos Venegas, una de las razones también por las que estoy aquí. También mi interés también por lo material, por todo el tema de la restauración como historiador del arte, surge en sus clases. Y bueno, hoy os he querido traer esta línea de investigación que la empecé a trabajar en mi tesis, que ya veréis que toco muchos palos, que va desde lo multidisciplinar. Como historiador del arte me he metido en el campo de la restauración, así que seguramente meteré la pata en bastantes cosas. Pues ayer anoche, por ejemplo, aprendí con Teresa que la azurita no vira a malaquita, sino que vira, ¿no?, a cama, ¿cómo es? A camita. Bueno. Y luego también detallaré algunas cosas sobre los pigmentos, sobre todo, ¿no? Que luego ya me comentaréis si he de corregirlas o no. Bueno, ya iréis viendo. Vamos a meternos directamente en harina, y es que el 9 de septiembre de 1967 bueno, José Lecuona, el párroco de Gaceo, detrás del retablo, como ha comentado Carlos antes, va a descubrir las pinturas murales de San Martín de Tours de Gaceo. Esta era, como habéis visto antes con Carlos, la antigua iglesia de San Martín de Tours de Gaceo. Lo que a mí me gusta calificar con un término que usa Licomos como muy alto. Un poco más atrás. Vale. Ahí mejor, ¿no? Igual, sí. Bueno, os iba contando lo que a mí me gusta calificar como arquitectura vernácula. 11 días más tarde va a llegar, acompañado del arquitecto de la Diputación, de Jesús Guinea, Josep Guidiol, llegará a Gaceo y calificará las pinturas junto con Guinea como tardorrománicas, de un estilo de transición del románico al primer gótico, ¿no? Bueno, aquí veis el artículo y vemos pinturas de la escuela francesa, ¿no?, del siglo XIII. Es muy importante entender que en el 67, cuando se descubren las pinturas de Gaceo, van a ser las únicas pinturas monumentales, por llamarlos de alguna forma, quiero decir de formato relativamente grande, que queden en Álava. Toda la pintura roja se descubre a partir del año 82. El retablo de Quejana, ya sabéis que acaba en Chicago en el 27. El retablo de Añastro también va a acabar en el Cloisters y en diferentes sitios, ¿no? Y las anteriores pinturas góticas que habían aparecido en la provincia, las de Urrialdo, van a desaparecer en extrañas circunstancias para 1962, al punto que hoy en día no queda absolutamente nada de esta foto de 1940, ¿no? Ya veis el cambio, ¿no? Bueno, aprovechar aquí para hablar un poquito de Urrialdo. En las dos pequeñas descripciones que tenemos de las pinturas de Urrialdo,
tenemos fotografías en blanco y negro, y esta es la única acuarela de Joaquín Aldecoa que nos da una idea del color original de las pinturas, y también tenemos, de Adrián Aldecoa, perdón, estas dos pequeñas descripciones. Sobre los azules, pues el Marqués de Lozoya habla de ese a base de azul ocre, y Aldecoa habla de un azul índigo, ¿no? Lo que a mí me remite, desde luego, el azul ocre a azurita, y el azul índigo, pues a un azul índigo, ¿no? Y esta combinación de azurita e índigo ya la vamos a ver también en el siglo XIV. Volvamos a Gaceo, ¿no? Bueno, pues la salvajada que se hace ya la veis. Se destruye directamente todo lo que se considera esa arquitectura vernácula, y para salvar las pinturas que se consideraban en peligro, en este caso se consideraba que el edificio hacía peligrar a las pinturas, se destruye todo el edificio, incluido tramo renacentista, coro, un segundo piso que tenía con materiales muy humildes, ¿no? La espadaña también, la casa parroquial, bueno. Se inventan, y ya veis aquí, que se inventan una iglesia románica. No me voy a meter en el tema de la restauración arquitectónica, pero sí tenemos que fijarnos en la restauración, en las, bueno, es que no se puede llamar restauración, en las dos intervenciones que se hacen en el año 68, la primera, de las pinturas, y en el año 78. Aquí voy a mencionar la del año 78, que varía el tono de todo el fondo del fondo azurita de las pinturas de Gaceo, las cubren con un azul Prusia. Bien, entonces aquí originalmente como he dicho, la azurita había variado a ese tono más verdoso, ¿no? Y en la intervención del año 78 consideran que ese azul verdoso no es como tenía que ser en origen, y por tanto van a cubrirlo con ese azul Prusia. Es gracias al informe de restauración de Petra que podemos saber que efectivamente para los fondos evidentemente se usó azurita. No se podía haber usado azul Prusia porque es un pigmento creado en laboratorio, como sabéis, en 1704. Entonces, originalmente, para cubrir todos estos fondos azules tan amplios de Gaceo, se usó el azul azurita. Bien, y aquí, bueno, lo que os decía, ¿no? Lo que me comentó ayer Teresa. El de los azules de Gaceo, ¿no? De azurita alterada a lo que me parece que no es malaquita, ¿no? Luego se cubrió con ese azul Prusia, y lo que sí que tenemos con ese tono verdoso variado de la azurita a ese tono verdoso, tenemos el de Eristein, en la Valdorba Navarra, que tiene una crucifixión muy parecida en composición, incluso no es la misma mano, pero la composición sigue completamente la de Gaceo, ¿no? Incluyendo dos figuritas, la de la muy perdidas, la de la iglesia y la de la sinagoga, pero bueno, la composición es exactamente la misma. Ya ahora, al final de la charla, hablaré un poco más de esta comparativa de Gaceo-Eristein. Bueno, y ahora voy a cambiar un poquito la dirección de la charla, y me voy a meter más en tiempos modernos, en el siglo XX, porque, bueno, en los últimos 2 años pues he visto que en España es imposible hablar de pintura mural medieval sin hablar del siglo XX. Y de esa peculiaridad española, ¿no? De la masificación o la implantación del estrapo como norma. Yo pongo la fecha de los arranques de Santa María del Mur como fecha inicial de esa implantación del estrapo. Ya sabemos que hubo estrapos en el 19, los de la Quinta del Sordo, sin ir más lejos, ¿no? Pero desde luego, cuando Cividini, Dalmati, Stefatoni llegan y arrancan Santa María del Mur, ya sabéis que van a iniciar toda una cadena de arranques, que primero va a ser Santa María del Mur, luego el resto ya veis la larga lista de pinturas murales románicas traspasadas al lienzo, que van a componer el núcleo de lo que en el futuro va a ser el MENAC. Arrancadas entre el 21 y el 24, perdón.
Y luego, ¿cómo se va a seguir? Ya sabéis, San Baudelio de forma totalmente ilegal en el 25, los primeros arranques de un joven Gudiol en el 28, ¿no? Que van a acabar en el Cloisters, en Arlanza. Y luego, bueno, pues ahora, como nadie ha sacado el tema antes, hablemos un poco del elefante en la habitación. En este caso no es el elefante de San Baudelio, sino que es el de Sigena, ¿no? A raíz del conflicto que ha estallado otra vez, del resurgimiento del conflicto judicial de Sigena, pues justamente el mes pasado el MENAC sacó un comunicado donde afirmaba el riesgo, que ya todos conocéis, ¿no? Los argumentos del MENAC del riesgo del traslado de los lienzos de Sigena a su lugar de origen, ¿no? Entonces, bueno, a mí me llamó mucho la atención esta afirmación, ¿no? Que aproximadamente el 32,5% del total de las pinturas de Sigena son reintegraciones pictóricas completas, de la cual hay toda una gran cantidad de pequeños fragmentos y lagunas retocadas en el conjunto. Esto es, una tercera parte de los lienzos de Sigena son reintegraciones realizadas por Ramón Guidiol, no por José en este caso, no por Josep, por Ramón en los años 40, ¿no? En su taller de Barcelona. Y aquí, bueno, pues aquí se puede ver muy bien todas las reintegraciones realizadas por Ramón Guidiol. Bien, como sabéis, a Navarra va a llegar también esta moda de arrancar con los estrapos los diferentes murales conocidos en ese momento por toda provincia, ¿no? Así se va a fundar, ahora lo detallaré más, la colección original del Museo de Navarra, y estos arranques se van a producir entre el año 44 y el año 58, y para ello se va a recurrir en un principio a Josep Guidiol, pero luego ya se recurrirá independientemente solamente a los servicios prestados por Ramón Guidiol. Aquí os he traído, bueno, pues cómo queda el ábside de San Salvador de Gallipienzo, con las pinturas originales tardogóticas del siglo XV que cubrían el ábside, y cómo tras los arranques de Ramón pues quedaron, que aquí está lo interesante, tras los estrapos se aplicaba la petrofilia. Y en este caso, bueno, tenemos un caso muy curioso, el de Gallipienzo, porque aquellas pinturas que consideraban que estaban en muy mal estado de conservación no las arrancaron, las dejaron in situ abandonadas. Bueno, estos son dos fotografías que me cedió en su día Carmen Lacarra Ducay, y en ellas son dos fotografías tomadas por Ramón Guidiol, que yo no he encontrado, y por lo menos no están en el Instituto Mas, en el archivo de Josep Guidiol, pero probablemente porque están tomadas por Ramón, ¿no? Y aquí vemos dos escenas, bueno, tres en total, de Gallipienzo que están totalmente desaparecidas. Aquí vemos la última cena y la oración en el huerto. Bueno, aquí vemos la figura, es difícil apreciar. Pinturas tardogóticas de finales del XV, pero aquí vemos la figura de Cristo orando en el huerto. Aquí estaría otra vez la figura de Cristo, ¿no? Aquí la figura de Judas, identificada con sus letras aquí. Y aquí la escena de la resurrección. Este sería el Cristo triunfante alzándose sobre el sepulcro. Aquí tendréis la cabeza con el nimbo, ¿vale? Y abajo la escena de la presentación en el templo, que sí se arranca y sí se lleva al museo, aunque bastante variada. Bueno, pues en los últimos meses, revisando la documentación que estaba en el Archivo Príncipe de Viana, pues encontré esta carta de Ramón, en este caso a Esteban Uranga, bueno, en este caso de Josep a Esteban Uranga, donde afirma que el resto de las pinturas del siglo XV, se refiere a las tardogóticas, quedaron prácticamente destruidas cuando la limpieza del encalado, labor realizada con mejor intención que pericia, ya hace algunos años, ¿no? Bueno, pues aquí afirma Josep que estas pinturas habían desaparecido para cuando ellos llegaron, ¿no?
Sin embargo, bueno, pues por las fotos de Ramón podemos ver que estaban ahí, estaban completas. Estaban evidentemente en muy mal estado de conservación, pero estaban ahí. Bueno, esto es lo que nos queda hoy en día. Bueno, aquí os la foto abajo, lo que os he comentado antes, como los lienzos que sí arrancan, aquellos lienzos que sí arrancan, después del arranque van a aplicar la petrofilia, van a sacar la piedra. Y por eso da ese aspecto tan extraño, ¿no?, el ábside de Gallipienzo. Bueno, otra vez para que veáis la comparativa, ¿no? Estos serían las fotos en el año 48 y así quedarían, ¿no? Entonces no sé si veis los parecidos. Aquí estaría la oración en el huerto, la figura de Cristo orando aquí la escena de la última cena, ¿vale? Y aquí la escena de la resurrección, que in situ se puede apreciar bastante bien el nimbo. Aquí estaría el nimbo y parte de la cabeza, y luego el resto son manchas lo que han quedado, ¿no? Y bueno, las figuras de los soldados que sí se aprecian bastante bien. Bueno, aquí estaría el nimbo, la cabeza y los soldaditos que estarían por aquí. Entonces, ¿aquí qué ha podido pasar? Pues yo las hipótesis que tengo es, como veremos ahora, era una práctica habitual de los Guidiol, pues la venta, por supongo robo, pero bueno, en este caso sería robo porque no informan a Esteban Uranga. Y, o si no, también una hipótesis muy plausible, ¿no?, que nunca se plantea, que son los estrapos fallidos. Que a intentar hacer el arranque, no acertar y te cargas directamente con el arranque de la pintura. Entonces, ¿puede ser esto un estrapo fallido? Bueno, difícil saberlo, pero bueno, por lo menos la documentación fotográfica está ahí y por lo menos podemos estudiar estas pinturas hasta ahora completamente, ¿no?, inéditas. Bueno. Pero volvamos a los azules ya. Del informe de restauración de Sagarte, muy interesante, que cuando mandaron las muestras a analizar al laboratorio de Madrid, Arcelab, bueno, pues salió en la bóveda de Gallipienzo, salió azul esmalte. Un azul que se va a usar a partir del siglo XV. Entonces, muy interesante para datar esta bóveda, que hasta ahora estaba datada en el XIV. Pues ya sabemos que la bóveda, estos azules se aplicaron a partir del XV. Seguramente a finales y correspondan a la capa tardogótica de las pinturas de Gallipienzo. Bueno, aquí también diferentes azules que se usaron. Esto es el gráfico creado por Sagarte, y aquí vemos las diferentes muestras que sacaron. Este verdoso correspondería cercano al escudo heráldico, que posiblemente en origen yo creo que fuese azurita, ¿no? Y aquí tendríamos la muestra del azul esmalte. Entonces, en el escudo heráldico, que es posiblemente de los patronos de las pinturas, de los Arguiñariz, tenemos ese uso de azurita, y ya en la bóveda tenemos un azul más tardío, ¿no?, al menos usado más tardíamente. Bueno, ya os he dicho cómo el Museo de Navarra, abierto en el 56, se crea como espejo del Menac, como un espejo gótico del Menac. Entonces, la idea es arrancar todos los murales conocidos en la provincia de Navarra y llevarlos al Museo de Navarra. Y aquí, pues, se afirma muchas veces en las dos primeras, ¿no?, desde el proyecto de fundación del 44, desde las primeras noticias, se afirma esta idea, ¿no?, de crear una versión gótica del Menac, en la que destacan nuestros paneles góticos. Bueno, ¿qué pasa? Que cuando los Gudiol arrancan las pinturas, las meten en estos marcos, entonces se presentan toda la pintura mural. Por supuesto, cambia de formato, ya es pintura sobre lienzo, ya no se puede hablar de pintura mural,
y bajo una luz eléctrica y en formato de lienzo, como si fuese un marco de una pintura moderna, ¿no? Entonces están completamente descontextualizadas. Y aquí el gran problema que hemos tenido los historiadores del arte, que solo podemos estudiar iconografía y estilo. No podemos estudiar la técnica o los materiales, ni siquiera el programa iconográfico original, ni siquiera el contexto original de las pinturas. Y bueno, y aquí viene también quizás lo más interesante, que algunos ya conocéis, de los Gudiol, cómo eran capaces de arrancar dos capas con los estrapos. Una la restauraban completamente y la devolvían a la institución que había arrancado los arranques. En este caso ya veis que Ramón Guidiol pues, se emocionó bastante restaurando la escena, y la otra versión sería el segundo, lo que se llaman los segundos arranques, y hasta ahora se han leído como sinopias. Y aquí viene lo que yo creo que es una intoxicación de la terminología italiana con la pintura mural que tenemos aquí en el norte de la península, ¿no? Que en este caso no son sinopias, son segundos arranques, no son escenas preparatorias, sino es originalmente lo que pintó Johann Oliver, ¿no? Entonces vemos la expresión, por ejemplo, del San Juan con las pupilas hacia arriba, muchísimo más dramática que la que es capaz de restaurar Ramón Guidiol. La Virgen con los ojos cerrados, completamente desfallecida, otra vez muchísimo más dramática. También, bueno, la línea de la cara ya veis la Magdalena, ¿no? Cómo cambia, ¿no? Cuánto reintegró Ramón Gudiol. Y en este caso, cómo incluso le feminiza la cara, ¿no? Le hace más delgado los pómulos. Bueno, son toda una serie de detalles que tenemos que seguir viendo. Y aquí también es interesante ver, por ejemplo, cómo este estrapo, aquí veis el marco del lienzo. O sea, cómo estos son estrapos de pequeño formato, y esos pequeños formatos están arrancados de esa forma para colocarlos en el mercado, para venderlos. Y esto, por cierto, estas fotos fueron realizadas por Carmen Lacarra Ducay en el año 88, en un magnífico artículo suyo, en que estudia estas dos pinturas, compara las pinturas del museo con estos segundos arranques, y en ese momento ya estaban en manos de particulares de Barcelona, ¿no? De diferentes personas de Barcelona, a las que Gudiol pues, se las había vendido. Entonces, lo más probable, ¿no, Alicia, es aquí que pues Gudiol nunca avisase a Uranga de que había realizado estos segundos arranques. Por eso mi sospecha también con Allí pienso de que en este caso pues la documentación un poco señala lo mismo, ¿no? Que nunca avisó de que había hecho esos, bueno, pues sí había, en caso de Allí pienso, había hecho esos segundos arranques. Bueno, ¿qué pasa? Que aquí los historiadores del arte también se han metido a estudiar los conjuntos arrancados y expuestos en el museo, ya dentro de los marcos. Con el árbol de Jesse, ¿qué ha pasado? Que Carmen Lacarra Ducay no pudo estudiar bien el árbol de Jesse porque sencillamente Josep y Ramón Guidiol no arrancaron, el Jesse ya estaba desaparecido. Faltaba aquí Jesse. Ya sencillamente había desaparecido. Entonces, cuando arrancan la pintura y la insertan en el marco, ya veis que el marco se acaba aquí y da la sensación de que solamente la pintura de que toda la iconografía y toda la pintura se terminaba aquí, cuando realmente había un Jesse aquí debajo, ¿no? Entonces, aquí, para justificar esta ausencia iconográfica tan extraña, Carmen Lacarra Ducay buscó una fuente en el siglo VI, en el himno de San Fortunato. Y aquí otro error cometido, que son con los famosos escudos que hay debajo del retablo del refectorio de la catedral de Johann Oliver, ¿no? Bueno,
pues aquí vemos por la fotografía realizada, bueno, del segundo arranque, vemos aquí cómo originalmente sí que había un motivo heráldico en medio del escudo, y cómo Ramón Guidiol, pues como apenas quedaban líneas de ese motivo heráldico, pues directamente lo eliminó. Entonces aquí, bueno, tanto Carmen Lacarra Ducay como Faustino Menéndez Pidal como Martínez de Aguirre han tenido enormes dificultades para, bueno, les ha sido imposible interpretar correctamente, hacer una lectura heráldica de este escudo, porque sencillamente no es un escudo medieval, o sea, aquí falta el motivo, ¿no? Entonces, bueno, estos dos últimos autores que he mencionado los relacionaron, que se parece bastante, porque sí que tiene un campo de plata, el escudo del Papa del momento, de 1335, con Benedicto XII, pero bueno, hicieron una complejísima lectura heráldica porque las aspas doradas no coincidían con la bordura del escudo del Papa. Entonces, pues bueno, aquí veis el problema, que estos estrapos se puede afirmar que no son pinturas medievales, ¿no? Ya son pinturas sobre lienzo y ya son obras también del siglo XX, son del siglo XIV con modificaciones del XX. Y bueno, y ahora vamos con la otra cara de la moneda, con la petrofilia. Bueno, y este artículo maravilloso y terrible al mismo momento, de febrero del 50, y que tiene este titular, ¿no?, tan espectacular, ¿no? El espíritu de la cruzada en la restauración del arte religioso en Navarra. Este artículo, aparte de que sí que habla de retablos restaurados y demás y otras obras arquitectónicas restauradas, da una lista de iglesias totalmente picadas en los años 40, impulsadas por esta naciente príncipe de Viana, que nació en 1940. Lo primero que van a hacer es picar todo el románico navarro, todos los grandes conjuntos monumentales del románico navarro. A partir del 41, pues se va a sacar toda la piedra, ¿no? Y bueno, yo aquí, bueno, Josemi ha usado la estética del choco, en Guipúzcoa también se usa estética de sidrería, he oído. Bueno, yo uso el término, ya veis, el acuñado por Wright Carr en el 98, petrofilia, ¿no?, o amor por la piedra. Y bueno, ahí estaba hablando con Josemi antes de que, bueno, se suele vincular a intelectuales del 19 como Ruskin, ¿no?, y sus teorías con el origen de la petrofilia, aunque ya con Josemi hemos visto que es bastante más complejo, ¿no? Y es muy interesante, ¿no?, trazar cómo pasan estas ideas intelectuales bueno, pues al final del pueblo llano, ¿no?, al final del siglo XX. Y bueno, pues aquí tenemos esta frase de Ruskin, que descontextualizada pues parece que Ruskin era un absoluto petrófilo, ¿no? No era así, pero bueno, se ha usado para descontextualizada, pues eso. Los verdaderos colores de la arquitectura son los de la piedra natural y quisiera verlos siempre empleados provechosamente. Bueno, y en este artículo del 50, pues se dicen cosas como esta, ¿no? Como las obras de restauración comenzaron en el 41, procediéndose primeramente a la limpieza total de la iglesia. Aquí está hablando de Santa María de Unate. De la capa de cal, que la enmascaraba dejando limpia y al descubierto toda su sillería, así como las tallas de sus capiteles. Bueno, más ejemplos, el de Olorbia. El edificio ha sido limpiado de encalados y pinturas que cubrían la piedra, sacando esto aumenta, por supuesto, la belleza de su fábrica, siendo más seria y artística. Hay ejemplos extremos. Aquí os he traído una fotografía de San Andrés de Aizpune, el Valle de Goñi, que no está documentada, pues yo creo que la picaron los vecinos en los años 80. ¿Y qué ha quedado? Pues de la pintura del siglo original, pues unas interesantísimas pinturas del siglo XIV que se salvaron por el retablo, con el pequeño retablo que las cubría. El resto, ya veis, pues la dejaron como una cueva. Y siempre, bueno, al menos en la bibliografía que trabajo yo, siempre se ha aludido que se salvaban las pinturas de la reconstrucción con los arranques. Entonces aquí tenemos la combinación en Navarra de los arranques al estrapo y luego cómo se aplicaba con la petrofilia. Entonces siempre se argumentaba, estos estrapos se hacen para salvarlos y luego inmediatamente después
se picaban los restos que quedaban bajo los estrapos, ¿no? Porque ya sabéis que los estrapos no arrancan del todo toda la capa pictórica. Bueno, pues aquí tenemos, ¿no?, varias referencias. En el 44, pues el gobierno de Navarra, otras pinturas fueron salvadas de la destrucción. Se refiere a las campañas llevadas a cabo por Ramón Guidiol. Y aquí también correspondencia de Príncipe de Viana sobre el descubrimiento de las pinturas de Olleta, ¿no? Pues aquí, Príncipe de Viana da permiso al alcalde de Olleta para realizar el picado interior de la iglesia, para dejar la piedra y los muros al descubierto, respetando de picar ni emplear ninguna herramienta en los capiteles, cuidado con los capiteles, los cuales se limpiarán con líquidos y cepillos de cerdas, a fin de no destruir las huellas de la labra antigua. Bueno, ¿qué pasa? La forma en que se ha llevado a cabo la operación de quitar el revoco ha destruido parte de las pinturas, que ya pues empiezan a desencalar todo y de repente salen pinturas, y hace temer que los muros se hayan destruido algunas, por los restos que quedan y por los que aparecen en otros lienzos. Entonces, una vez se descubre en el año 56, es cuando ya se encarga por última vez a Ramón Guidiol, no sé si es esta o la de Artaiz, el último conjunto que arranca, creo que es la del de Olleta. Bueno, pues ya se le encarga otra vez arrancar las pinturas de Olleta, ¿no? Y bueno, pues queda así. Ya ven en el Museo de Navarra cómo están las pinturas de Olleta, y me parece un ejemplo paradigmático, ¿no? Lo que se arranca, lo que se transforma, lo que se deja en el museo con luz eléctrica metido en un marco, y cómo originalmente estarían situadas a lo largo de, evidentemente curvadas, a lo largo de este impresionante ábside románico, ¿no? Bueno, y aquí tenéis las campañas documentadas, ¿no? Al menos en este artículo que os he enseñado, que van del año 41 al 45, y luego cómo van bastante paralelas a las campañas de arranque de pinturas murales, ¿no? Y cómo con estas arranques de pinturas murales se crea la colección del Museo de Navarra, ya pasando de ser pinturas murales a pinturas sobre lienzo. Y aquí ya veis pues la gran lista de los mayores monumentos del románico navarro, ¿no? Eunate, Irache, Iranzu, Santa María de Sangüesa, luego otras iglesias importantes como Puente de la Reina, ¿no?, que se pican, pero al mismo tiempo se arrancan los murales que se descubren. Bueno, esa combinación. Y luego también hay que decir que, pues como os he enseñado, ¿no?, Galli Pienzo también no está en esta lista, pero también se va a picar a posteriori. Yo el último acto de petrofilia bastante salvaje que tengo documentado es en 2002 con las pinturas de Ardanaz, cuando se descubren las pinturas de Ardanaz. Bueno, bueno, me queda media horita. Menos 25 minutos, vale. Bien, ahora 20-25, vale, rapidito. ¿Qué nos queda en Navarra, ¿no?, tras la petrofilia y el estrapo del 20, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis un mapita con los ejemplos de pintura mural medieval, ¿eh? Yo en mi tesis solo he trabajado la pintura medieval. Bueno, pues yo he contabilizado entre 63 y 64 conjuntos de pinturas murales siempre medievales, hasta principios del 16. Y que evidentemente son números que van a aumentar con el tiempo. Aquí, por ejemplo, los ejemplos que habéis explicado hoy de la oliva no están incluidos. Esto es paré de contar en el 2023. Pero bueno, aquí veis que la mayor cantidad de pinturas se realizan en el siglo XIV. Y aquí están las diferentes, atribuciones también, cómo se han datado esas pinturas, ¿no? Algunas están fechadas en la propia pintura, solo 3 conjuntos, otras por atribución, otras por patronazgo, otras por el estilo. Bueno, esto es debatible. Por ejemplo, Carlos Martínez Álava sí que una serie de pinturas que yo incluyo en el 14, él las incluiría en el 13. Bueno, pero más o menos alrededor de 60 conjuntos murales medievales. Y evidentemente no me voy a meter en el contexto histórico de Navarra, simplemente comentar
que estas eran sus fronteras, que Navarra que en ese momento era una potencia dentro de la Europa de la Guerra de los 100 Años, bastante importante, pero que justamente a partir de 1348, a partir de la llegada de la Gran Mortandad, va a sufrir una absoluta debacle demográfica, pasando de los 250.000 habitantes a los 100.000. Bueno, luego el rey del momento, Carlos II, se va a meter en toda una serie de guerras. Aquí había una tercera columna, que es una crisis económica bestial y una devaluación también de la moneda salvaje, ¿no? Entonces, toda Europa, pero especialmente el pequeño reino de Navarra, entra en una crisis bestial en todos los ámbitos. Sin embargo, esto es lo que me sorprende, ¿no? Al estudiar la pintura del XIV, bueno, pese a la crisis, tenemos una enorme cantidad de pinturas del siglo XIV y bastantes datables, la mayoría datables incluso en la segunda mitad del XIV, dentro de esta crisis, ¿no? Bueno, pues yo he contado unas 37 conjuntos de pinturas murales del XIV, ¿no? Bueno, pues tenemos pinturas en monumentos de prestigio, ¿no? Como se diría, ¿no? Por ejemplo, en Olite, ¿no? En San Pedro de Olite. Luego también, pues en la misma Olite, en una ermita como en Santa Brígida, ¿no? Todas datables dentro de ese siglo XIV. Aquí también he traído una pintura sobre tabla, sobre el altar de Arteta. Bueno, tenemos muchos ejemplos muy interesantes. No me voy a meter en las características iconográficas, pero sí que se puede hablar que tenemos 2 escenas de los 3 vivos y los 3 muertos, que solo hay 6 en toda la península del XIV, entonces 2 están en Navarra y son de pintura, muy interesante. Y bueno, pues esto también lo he estudiado, el patronazgo, ¿no? de las élites navarras y de una pequeña nobleza navarra que se ve beneficiada por el rey. Y por ejemplo en Ardanaz pues parece ser que se representan, ¿no? Que se representan unas damas nobles rezando hacia el ábside, hacia el altar, y por la documentación en los escudos heráldicos pues he propuesto que se trataba de Petra de Grez, nodriza de Carlos de Beaumont, y que estarían realizadas entre 1361 y 1363. Bueno, la documentación en Navarra es riquísima y permite hacer estos estudios, la documentación medieval. Y bueno, características que he encontrado, otras 2 características, que en iglesias del entorno rural, en pinturas murales del entorno rural, tenemos pigmentos muy ricos. Y en los 15 minutillos que me quedan, pues voy a señalar eso. Ya veis, también tenemos documentados muchos pintores en Navarra, alrededor de 13. Aquí solo voy a hablar de este de aquí, de Pere de Ugui, ¿vale? Olvidémonos del Johan Oliver, de Roque, de los famosos, vamos a hablar de este Pere de Ugui, que su actividad está documentada entre 1340 y 1355. Y bueno, y esto os quería enseñar un poco. Cómo a través de los informes de restauración que a partir del año 2002 mandan micromuestras, mayormente a Artelab en Madrid, para hacer ¿no? el análisis de los pigmentos, pues he podido construir estos gráficos. Es importante decir que, claro, estos gráficos solo muestran una muestra tomada por muchas restauradoras que estáis aquí, entre las diferentes, ¿no? fuentes que veis aquí. Y entonces estos gráficos no muestran evidentemente toda la cantidad de pigmentos que se usaban, ¿no? Por ejemplo, solo en el siglo XIII solo se encuentra una muestra de índigo en Artajona. Eso no quiere decir que en Artajona no se usasen otros azules, como puede ser la azurita. Lo que pasa es que las muestras no la han detectado. Con esto quiero decir que estos gráficos no son para nada definitivos. Con estos gráficos quiero ver las tendencias generales de qué pigmentos se usaban a lo largo del siglo XIII y del XIV. Entonces, es muy interesante que en el XIII, en los rojos, van a dominar los óxidos de hierro, va a haber muy poco minio, Bermellón también va a haber
pero menos, ¿no? Las tierras amarillas también, ¿no? Pues van a dominar, van a estar ahí, los diferentes negros, va a haber muy pocos azules. Sin embargo, en el 14, en el contexto del claustro de la Catedral de Pamplona, que esto es importante decirlo, y de las iglesias donde trabaja la escuela de Pamplona, o sea, el entorno directo de Johann Oliver, pues de repente encontramos un boom del color, bueno, del pigmento de la azurita. Los pigmentos terrosos van a ir descendiendo y, por ejemplo, vamos a encontrar mucho más, un poquito más de vermellón, ¿no? Y también diferentes verdes. Esto es, pigmentos más caros y más difíciles de conseguir, y una mayor variedad cromática. Y estas serían los pigmentos detectados en iglesias rurales, donde también, del siglo XIV, donde también vemos que hay una interesante cantidad de azurita. Y la pregunta es, siendo la azurita, que ahora veremos que es un pigmento el segundo más caro del momento, ¿de dónde sacaban los navarros tanta azurita, ¿no? Por ejemplo, todos los fondos de Eristein, en este periodo de profunda crisis, ¿no? Y bueno, pues en mi investigación durante la tesis tuve la suerte de encontrarme con este documento donde mandan a este Pedro de Eugui, a este pintor de Pamplona, a la mina de Urrobi a por azurita, plata y cobre, ¿no? Entonces tenemos documentado que mandan a un pintor, esto es importante, es un pintor a recoger azurita. Bueno, y también tenemos la suerte en Navarra de tener un documento de 1388 del Palacio, ya con Carlos III, en el primer año del reinado de Carlos III, decorando una de sus chambras reales del Palacio de Tudela, donde tenemos un desglose de pigmentos comprados, ojo, en el mercado de Zaragoza. Entonces aquí traduje todas las cifras que aparecían en libras, en florines, demás, a la moneda más pequeña, a dineros, para tenernos una idea. Entonces, aquí, hablando solamente del azul, tenemos que el azul acre, el lapislázuli, costaría 192 dineros jaqueses. Una sola onza navarra, Una onza navarra serían 32 gramos. Y el segundo pigmento más caro, muy por debajo, es el azul de Alemania, que es, al igual que lo llama Chenini, que es la azurita, con 27 dineros jaqueses. Luego, muy cerquita, le seguiría el verdet, y el vermellón también estaría, ya veis que, un poquito por detrás también. Haciendo, bueno, aquí tenéis aglutinantes también, pero haciendo una comparativa con, por ejemplo, la reparación del castillo de Miranda de Arga, cubrir todo un castillo con cal. Estos son unas comparativas muy peligrosas, porque esto es dinero de cuenta, esto no es dinero real, esto es importante decirlo, es dinero que solo usaban los contables de la administración navarra. Pero, otra vez, para hacernos una idea, medio kilo de lapislázuli costaba prácticamente lo mismo que cubrir todo un castillo con cal de encalados. El castillo de Miranda de Arga, que no es un castillo especialmente grande, pero bueno, en su día, pues uno de los numerosos castillos del Reino de Navarra, ¿no? Bueno, y esto es una cosa que he hecho ya para esta presentación, donde he tomado el TFM de trabajo de fin de máster y toda la información que volcó Violeta en su TFM, y aquí ya estudiando las claves, ¿no?, que tienen tanto azul. Bueno, ya veis que la azurita en este caso solo es el 8%, y también hay una enorme cantidad de índigo, porque aquí se combina, los fondos de azurita se terminan de pintar con azul con detalles en índigo, ¿no?
Entonces ya veis que estos gráficos no reflejan, entonces, pues ahí, 34 veces. La azulita, de 55 claves, la azulita se detecta 34 veces. Entonces es importante decir que estos gráficos no representan la cantidad de azulita usada, que sería muchísimo mayor, ¿no?, en las claves de la Catedral de Pamplona, pero aún así, bueno, nos sirven un poco para ver las tendencias generales, ¿no? Pues un 12% de vermellón, bueno... muy interesante la combinación de diferentes pigmentos en las claves de la catedral. Y en este caso, pues bueno, propongo a este Pedro de Uy, a este Pere de Uy, ¿no?, como pintor de estas claves con la documentación que tenemos. Lo mandan a por azurita en el 40 Urrobi, esto lo mandaría más veces, y decora las bóvedas de las capillas de San Esteban en la misma Catedral de Pamplona en 1351, ¿no? Y luego pues aparece otra vez documentado. Bueno, pues podía ser uno de los pintores locales, es absolutamente plausible, que pinta estas claves de la Catedral de Pamplona. Otros azules, el azul óptico, por ejemplo, que el azul óptico ya sabéis que es esta combinación de negros de huesos con negros de carbón, en este caso en Santa Brígida de Olite. Y bueno, pues aquí tendríamos los 4 azules que se usarían pues en la Edad Media navarra. El azul óptico, este que acabo de hablar, que sería la forma más barata, desde luego combinando negro hueso y carbón. La azurita, más difícil de conseguir, con detalles en índigo, ya habéis visto el coste. Luego, posible lapislázuli en la tumba de Quejana del canciller de Ayala. Un pigmento, desde luego, de reyes, como hemos visto. Y ya a finales del siglo XV se introduce el azul esmalte. Esto contrasta con lo que hemos visto hasta ahora, con todo el dominio de la pintura roja y lo barato de los pigmentos tierra y lo fácil de conseguir que son los pigmentos rojos, y esa combinación tan habitual por toda Europa que encontramos de sobre los enlucidos, sobre los encalados, usar pigmentos ya sean negros, ya sean rojos óxidos de hierro, ya sean amarillos tierra, como veis aquí en Suiza, para hacer esas bicromías, casi, ya no son policromías, sino bicromías, ¿no?, tan llamativas, ¿no?, pero desde luego contrasta mucho con ese color que buscaban en el gótico, ¿no?, en el 14. ¿Cuánto me queda? 5 minutos. Sí. Joder. Bueno, aquí simplemente voy a hablar de la división que se da en programas iconográficos entre cielo e infierno a través del pigmento, ¿vale? Que podemos detectar, por ejemplo, en San Martín de Ardanaz, en la bóveda de San Martín de Ardanaz, muros y bóvedas norte pintados con fondos azules, muros sur pintados con pigmentos con fondos rojos, con óxidos ferrosos. Bueno. Y esto mismo, pero sin los fondos rojos, lo encontramos en Gaceo. Y también lo encontramos en un poema francés del siglo XV, que dice algo así como, traducido al castellano moderno: paraíso pintado donde hay arpas y laúdes, y un infierno donde los condenados están en invierno. Uno me da miedo y el otro llena de felicidad. La diosa me trae la felicidad. Está hablando de una iglesia parroquial en este mismo poema y, bueno, esta división cromática, que sería la que originalmente decorase la portada pintada, ¿no?, la portada del juicio de Tudela, pues la encontraríamos, por ejemplo, en Gaceo, no con la policromía, pero también en Eristein, en Ardanaz. Y así nos vamos acercando a la historia de las mentalidades, que quiero que sea a una historia de las mentalidades, ¿no?, a través de lo material, a través del pigmento. Bueno, esta división axial de Eristein y Gaceo, no me voy a meter con Eristein, ya no me dejáis. Bueno, simplemente decir que era el espacio funerario de los Solchaga, ¿no?
el panteón funerario de los Solchaga, que fue una familia que llegó a altísimas cotas de poder, por ejemplo, a ser consejeros del rey en este reinado que he hablado de Carlos II, ¿no? De ahí que posiblemente pudiesen agenciarse tanta azurita, ¿no? Costearse tanta azurita, desde luego. Bueno, la división axial que he hablado antes, división entre rojos y azules, escenas infernales con fondos rojos, muy parecido a lo que vemos en Tudela. Escenas hagiográficas con fondos azules, con ese azul azulita. Otra vez, Gaceo lo vemos muy sucio hoy en día, pero tener en cuenta que en la intervención del 78 pues oscurecieron todos los fondos. Bueno, estos son ya detalles iconográficos que no me voy a meter, pero bueno, hay similitudes tremendas entre Gaceo y Eristein. Y ya finalmente, esto es una reconstrucción, una ilustración que pudimos hacer, donde pues bueno, se usa, como os he comentado, Eristein, el espacio interior de Eristein, como espacio funerario para esta familia de los Solchaga a finales del 14, ¿no? Bueno, en 1375, y como las pinturas murales góticas pintadas yo creo que muy cerca de estas fechas resignificarían una parroquia románica anterior a un espacio ya de temática mucho más funeraria. Y finalmente ya termino volviendo a Gaceo, ¿no? Entonces, bueno, con esto podemos entender un poquito mejor Gaceo. Primero porque es un conjunto, bueno, una arquitectura muy humilde en origen, antes de la salvaje intervención arquitectónica. En una arquitectura pues muy vernácula, muy humilde, encontramos unas pinturas murales con unos fondos azules que en su momento costarían muchísimo dinero. Entonces, ¿quién fue el patrono de las pinturas de Gaceo, no? Fueron la familia de los Gaciu, Gateu, que tenemos documentados, ¿no? Pues, por ejemplo, a Pedro González de Gaceo, miembro de la cofradía de Arriaga en el 1262, y a otro más en el fin de la cofradía de Arriaga en 1331. Bueno, pues parecen los patronos, desde luego, más plausibles, ¿no? Una pequeña nobleza que sí es capaz de costearse estas caras pinturas, ¿no? Y sobre todo, aquí lo interesante es de dónde venía esta azurita, de qué mercados, de qué minas salía esta azurita, ¿no? Y la última pregunta es lo que planteaba al principio, ¿no? ¿Por qué en una iglesia de materiales tan humildes encontramos un conjunto mural a priori tan caro? Y finalmente ya, para terminar, es ese simbolismo del color azul. A partir del siglo XII, el azul va a tomar una importancia simbólica muy grande, principalmente porque se va a relacionar con el color de la Virgen, que todos relacionamos el manto de la Virgen con el color azul, y también por la relación, por el uso que hace la dinastía Capeta del escudo, de su escudo heráldico personal. Justo en el nacimiento de los escudos heráldicos, a partir del 12-13, van a usar ese fondo azul, ¿no? En lenguaje heráldico. La dinastía Capeta va a llegar a finales del 13 a Navarra, va a dominar Navarra durante casi, bueno, la mitad, ya sabéis, gran parte del 14, incluso se podría decir que más, ¿no? Relacionado con los hebreos. Entonces, sin duda, el azul en este siglo XIII y siglo XIV, cuando llega a nuestras tierras, va a ser un color de prestigio. Y en este sentido, en esta línea, tenemos que leer la llegada de estos pigmentos, de este uso del color azul, pues en la Baja Edad Media navarra y alavesa. Eta hori izango zen.